Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo video de la serie de videos que llamo de 1.000.000. Queremos tocar la vida, queremos que 1.000.000 de personas nos podamos mover de la indiferencia a la esperanza, de la inercia a la esperanza, de ese estado en el cual estamos como medio resignados a ese estado en el cual estamos comprometidos. Y justamente el tema que te quiero traer hoy es un tema que tiene que ver con una conversación que teníamos esta mañana como equipo del ADN Transformador, que tiene que ver con las promesas, con nuestras promesas. Nosotros creemos desde el ADN Transformador en esta visión que llamamos generativa de que las promesas, que en el mundo las llamamos objetivos, metas, en fin, de diferentes maneras, pero que al final del día, que el poder de eso, de declarar promesas u objetivos o metas, está en que nos permite ayudar a volver realidad, a concretar aquello que nos soñamos, aquello que está en el mundo de las ideas y de las posibilidades. Hay una metáfora hermosa que utiliza Bob Dunham, un maestro nuestro que viene de la sabiduría china, y es que el cielo es el mundo de las posibilidades y la tierra es el mundo de lo concreto, de lo tangible. Y que el ser humano es el puente entre el cielo y la tierra. Y que para que una idea, una posibilidad, y yo incluso lo conecto con la energía espiritual, algo que quizás está en el mundo del espíritu, aterrice en el mundo de lo concreto, pasa a través de nosotros como seres humanos y pasa primero que todo a través de nosotros como una promesa, como un compromiso, como algo que nosotros decimos esto va a suceder. Y sin embargo, es difícil, es un ejercicio difícil, porque muchas veces nosotros podemos declarar muy buenos propósitos, muy buenas ideas, muy buenas posibilidades que incluso pueden sonar inspiradoras, pero no necesariamente ser capaces de llevarlas a la práctica. Y en el video, creo que de ayer o de antier, yo decía, este 20% de las personas que descubren propósito y que son los únicos que son capaces de llevarlo a la práctica, de realizarlo, de manifestarlo. El otro 80% no lo hace, y entre otras es porque nos aparecen ciertos miedos, ciertos temores, cuando nosotros estamos en ese punto en el cual necesitamos darle forma a la visión de futuro, darle forma a los resultados que necesitamos ver para poder decir que efectivamente aquello que nos importa cuidar está siendo cuidado, que es nuestra postura desde el ADN transformador. Cuando nosotros logramos la conexión entre esas dos cosas, entre aquello que nos importa cuidar, entre, algunos lo pueden llamar valores, algunos lo pueden llamar posibilidades, algunos lo pueden llamar, bueno, no sé qué otras maneras en este momento de decirlo, pero aquello que es de nuestro fuero interno, cuando logramos conectarlo con los resultados externos, ahí aparece el sentido, ahí aparece el significado, ahí aparece la motivación. Esa es la fuente de la energía que hace que nos querramos comprometer. Es como cuando un padre, una madre dice, yo no puedo no hacer todo lo que es necesario y sea necesario para traer y tener comida sobre la mesa para mis hijos. Yo no puedo no hacer todo lo que sea necesario para lograr asegurar el estándar de vida que yo quiero para mí y para mi familia. Es algo que tengo que hacer, y ese es el poder del compromiso. Es el poder de decir, yo voy a hacer lo que sea necesario, voy a abrir las conversaciones, voy a hablar con quien sea, voy a pasar por la vergüenza si es que tengo que pasar por la vergüenza, y adicionalmente voy a buscar a quien sea e ir hasta donde tenga que ir para lograr que eso suceda. Bueno, lo mismo es lo que sucede cuando logramos conectar con algo que nos importa cuidar profundamente y decimos vamos a cuidarlo. Y en ese momento la pregunta, que es el primer paso, digamos, hacia la manifestación, es la pregunta de ¿y cuál es mi promesa? ¿Con qué me voy a comprometer como resultado futuro que sea tangible, que sea evidenciable en el mundo aquí afuera, en el mundo de lo concreto, en la tierra? ¿Cuál es ese resultado que cuando lo tenga me va a permitir decir efectivamente estoy cuidando de lo que me importa cuidar? Pero hacernos esa pregunta inmediatamente hace que emerjan los miedos, el temor. Miedos, por ejemplo, pero es que yo no sé cómo hacerlo.
Que es una pregunta, además la pregunta de los ingenieros, recuerden que yo tengo como formación ingeniero industrial. Entonces nos hacemos la pregunta del cómo los ingenieros, por ejemplo. Pero también es una pregunta como de nuestra cultura. Casi siempre lo primero que hacemos es ¿y cómo? Y entonces cuando no tenemos un cómo, inmediatamente es como que no, yo no puedo declarar una promesa si yo no sé cómo hacerlo. Y la esclavitud del cómo nos impide muchas veces conectar con nuestra visión de futuro. ¿Por qué? Porque no somos capaces de actuar en dirección de algo que no sabemos cómo hacer. Ese es un primer miedo, ese es un primer freno. Hay un segundo miedo, un segundo freno, y estos no son los únicos, hay más, pero voy a mencionar 3. Hay un segundo miedo, un segundo freno que tiene que ver con, pero ¿y será que yo tengo la capacidad? ¿Será que tenemos la capacidad para lograr X, Y o Z? Por ejemplo, ustedes saben que esta serie es la serie de los videos de 1.000.000. Bueno, una pregunta es, ¿pero tenemos la capacidad de tiempo, de energía, de recursos para llegar a 1.000.000 de personas? Porque si no tenemos esa capacidad, entonces mejor no declaremos una promesa que no es realista. Y es importante el realismo. Yo me considero una persona pragmática, pero al mismo tiempo que el pragmatismo no mate la conexión con el sueño. Algunos lo pueden llamar romanticismo, idealismo, pero es que no mate esa fuerza que nos jalona y que nos dice, ven, haz esto, porque si lo haces, realmente vas a tener la satisfacción de decir, hiciste todo lo posible para lograr cuidar de lo que te importa cuidar. Entonces aparece este temor a esto que va a requerir de mí. Y yo tengo la capacidad o no tengo la capacidad. Y ahí necesitamos entonces darnos cuenta de, bueno, es que quizás, como yo decía en otro video, del compromiso aparece el cómo. Los recursos, la capacidad va a aparecer de que me comprometa. No es que cuando me comprometa va a aparecer el resultado, sino que de ese resultado y de ese compromiso con algo que yo quiero ver en el mundo es que aparece lo otro. Y el tercero, que tiene que ver con no queremos sentirnos, y especialmente en esta época en donde nos sentimos o muchas personas se sienten tan agobiadas, tan abrumadas, tan sobrepasadas, y que no quieren sentir eso cuando dicen, es que nuestro compromiso, nuestra promesa es esta. Y piénsenlo muchas veces incluso en los equipos pasa eso, y aparece un fenómeno que yo no quiero, digamos, excusar tampoco a la luz de esto, y es lo que en inglés llaman el sandbagging, o el como crecer las promesas para que la gente crea que es que si ponemos una promesa, sabemos que necesitamos lograr 100, pero si ponemos 120, entonces la gente va a lograr el 100. Y ahí empieza a haber, lo llamamos en español el colchoneo, empieza a haber un juego que no es sano tampoco. Pero, ¿cómo es que al mismo tiempo somos capaces de declarar una promesa en donde podamos sentir que eso nos invita a crecer, nos requiere algo más de nosotros? Porque nuevamente muchas veces nos tenemos que enfrentar al no sé cómo, al no sé si tengo la capacidad, pero es cómo es que eso se convierte en algo que nos llama y nos dice, dale, abre otras conversaciones, busca a alguien más que quizás lo haya hecho, inventa algo nuevo. Y eso nos hace recursivos, y esa recursividad, en el buen sentido de la palabra, no como decimos a veces en Colombia, que es una recursividad que realmente no busca la excelencia, sino que busca la mediocridad. Pero, ¿cómo es que hacemos para declarar promesas, objetivos que son ambiciosos, que son grandes? Pero son grandes porque tienen sentido, tienen significado, están conectados con aquello que nos importa. A nosotros en el ADN Transformador nos importa acelerar el impacto que tenemos para que muchas personas se muevan de la inercia, de la resignación, de la indiferencia, a la esperanza, al compromiso, a la responsabilidad. Y entonces queremos llegar a 1.000.000 de personas. Y personalmente yo quiero llegar a 1.000.000 de personas diciembre del 2025. Pero podemos empezar con el equipo del ADN, digamos una nueva cuenta, y de aquí al 2027, 2028, qué sé yo, 1.000.000 de personas empezando ahorita. Y entonces, eso es grandote. Eso no sabemos cómo hacerlo. Y ahí necesitamos entonces superar nuestra dificultad para actuar cuando no sabemos, sin saber el cómo. Segundo, que seamos capaces de actuar
a pesar de que en este momento sintamos que quizás no tenemos la capacidad, pero que podamos inventar, que podamos ser recursivos. Y tercero, que seamos capaces de decir cuál es nuestra condición de satisfacción necesaria para no sentirnos abrumados, para no sentirnos agobiados. Al final del día es nuevamente la relevancia de que pase por nuestro cuerpo para ser capaces de declarar algo con lo que estamos comprometidos auténtica y genuinamente, y que tiene que ver con cuidar de lo que nos importa, que tiene que ver con realizar nuestros sueños, con realizar nuestro propósito, aunque nos aparezcan estas resistencias, estos miedos, y cómo es que hacemos para sobrepasarlos. Entonces, ¿cuál es tu condición de satisfacción? ¿Qué es lo que tú necesitas que suceda para que seas capaz de moverte en dirección de lo que te importa, de tus sueños, a pesar de que te aparezca el miedo a no saber cómo, a pesar de que te aparezca el miedo a no tener la capacidad, y a pesar de que te aparezca el miedo a sentirte agobiada, agobiado, abrumada, abrumado? Espero que este video haya sido de valor para ti. Nuevamente, por favor, coméntalo, compártelo y sigamos creciendo en este propósito de ser muchos los que nos movemos al compromiso, a la responsabilidad, a la esperanza. Chao, chao.